mediante la clonación de chips, tarjetas SIM para vaciar cuentas bancarias y robar datos personales. Se hicieron allanamientos, 5 en total, conjuntamente con agentes policiales vinculados también a este tipo de delitos, el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional. Y justamente para ahondar y tener más detalles al respecto, estamos en comunicación con la fiscal de delitos informáticos, Ruth Benítez. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señora Perla, la audiencia, un gusto saludarla. El gusto es nuestro, Y a las doctora. órdenes. Sí, queríamos tener detalles de este procedimiento, qué es lo que hacían estas personas, cómo operaban, cómo accedían a estas cuentas y lo más grave aún, cómo se procedía al vaciamiento de dichas cuentas. Como usted inicialmente indicó, estas personas que reportaban, se hacían pasar por el titular de dichas cuentas y reportaban como extraviado, robado o hurtado el teléfono de manera a dar de baja ese chip. Eso lo hacían de forma telefónica ante la prestadora de servicios de telefonía celular. Así, y en complicidad con algunos activadores, es decir, casas comerciales que se dedican a la activación de chip, ellos volvían a reactivar esos números valiéndose de documentos apócrifos. ¿Por qué hablo yo de complicidad? Porque al momento de solicitar la reactivación, ellos deben cumplir uno de los reglamentos específicos, que es el de la presentación de la cédula de identidad en forma física. Sin embargo, estas personas no lo hacían porque presentaban una copia simple valiéndose de adulteraciones, presentaban documentos apócrifos, debo ser clara, y con eso volvían a activar y se apropiaban de la línea de la persona. Al hablar de apropiar me refiero que automáticamente ellos ya recibían códigos, accedían a ciertos datos que son necesarios para acceder a las cuentas de bancos, a correos electrónicos, a códigos como para acceder a las redes sociales. Es así que ellos cumplían sus fines. ¿Por qué? Porque las extorsiones se daban a través de la apropiación de sus cuentas de redes sociales, el acceso a los bancos se daba de manera remota y utilizaron en varios comercios, tales así que a través del QR, debo ser específica en ese sentido, y tales así que en una sola de las causas se ha producido un perjuicio patrimonial de 180 millones de guaraníes. Muchísimo es, doctora, ese dinero. Dios mío. Es muchísimo. Se utilizó justamente ese dinero ese mismo día en que se apropiaron y que accedieron a la cuenta bancaria de una de las víctimas. Fueron hasta una estación de servicio y llenaron un camión cisterna. Tenemos imágenes de circuito cerrado, las personas ya están identificadas las personas y el camión en sí, cisterna, ya actualmente cuenta con orden de búsqueda y localización. Doctora, Es bastante complejo, pero sí. esto es un esquema que venía cometiendo hechos punibles tales así de que el procedimiento realizado ayer, específicamente 5 allanamientos con 6 detenidos, se dio en el marco de 3 causas, que todos están a la fecha imputados. O sea que son varias las víctimas, por ende, evidentemente también, doctora, ustedes resolvieron hacer esta serie de procedimientos a fin de tener más elementos. Así es correcto, es correcto. Y los montos hablamos en una causa 180 y en las otras.
Estamos hablando de una de 38 millones, otro 55 y así no se descarta de que vayan aumentando y que vayan apareciendo otras causas. Y aprovecho este medio y este espacio tan renombrado también para solicitar por favor a las personas que eventualmente hayan tenido una pérdida de señal o hayan tenido un episodio como este, que se acerquen a la fiscalía, porque no todas las personas denuncian. Y eso también, lo que pasa es que muchas veces uno cree que no va a tener ningún tipo de respuestas y además de tener la pérdida del teléfono, la pérdida económica, iniciar también un proceso judicial con la denuncia es complicado. Sí, pero que también aprovecho para decirles de que humanamente, pues nosotros realizamos todo lo humanamente posible para llegar a un resultado bueno, positivo, como fue este caso en particular, porque acá estamos hablando de personas físicas, personas muy corrientes que sufrieron un perjuicio y nosotros como representantes de la sociedad tenemos la obligación de hacer este seguimiento y de dar un resultado positivo. No siempre tenemos como decir, un final feliz, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la recuperación de los activos, pero siempre damos lo mejor de nosotros como especializada en delitos informáticos. Doctora, y con relación a estos esquemas criminales, ¿se puede de alguna manera decir de que van evolucionando también en la técnica, en tener más adeptos, en hacer que sea mucho más difícil también llegar a estas personas? Por supuesto, esto va evolucionando y va aumentando de manera exponencial. Esto nos dice también justamente las estadísticas. Entre el año 2000 al 2025 ha aumentado en un 100% este tipo de hechos punibles y las diferentes modalidades. Eh, es por ello que solicito también a las personas que tengan en cuenta y que nos encontramos ante la necesidad de precautelar nuestros datos hoy como ser número de SEO y nuestra información como ser número de celular y correos electrónicos hoy lo tienen que tener bien resguardado y debemos ser celosos porque a partir de un correo electrónico que está vinculado ya sea con una de nuestras aplicaciones de bancos o con nuestras redes sociales, hoy podemos ser víctimas con el solo hecho de proveer un dato que uno cree que no es relevante. Nosotros podemos estar teniendo un perjuicio importante. Estamos evolucionando y debemos nosotros tener en cuenta ciertas cosas y cada vez ser más celosos en nuestros datos personales. Claro, porque muchas veces uno cuando de alguna manera quiere, no sé, acceder a un tipo de préstamo, de información, uno tranquilamente le da los datos, le envía fotos de su cédula o toda la información que necesita. Evidentemente, uno, como usted dice, doctora, tiene que ser cauteloso. Ahora bien, con el tema de los correos, ¿cree usted, en su experiencia, que si uno va a abrir algún tipo de cuentas o algo así, tiene que tener diferentes correos electrónicos a fin de evitar ser vulnerados? No, lo cierto y lo concreto que nosotros tenemos que ser precavidos a la hora de configurar dichos correos. Es necesario, es vital tener la seguridad de 2 pasos, poner preguntas, porque generalmente uno de los requisitos es una pregunta clave que sean datos complejos. O en primer término, una contraseña compleja, que no sean datos conocidos de una persona, es decir, por ejemplo, el nombre del perro, de la mascota, fechas de nacimiento. Entonces, evitar ese tipo de cosas. En segundo punto, la seguridad de 2 pasos, que esté vinculado o que al momento de tratar de intentar eso también nosotros recibamos o que eso se replique en otro correo de manera que nosotros podamos darle el permiso correspondiente para que se pueda abrir en una computadora que no es habitual.
Claro, que No sé nos si me hago entender, sí, ¿verdad? sí, Esa seguridad es lo que nosotros debemos reforzar. que te llegue la alerta de que se están intentando vulnerar. Exacto, exacto. Traté de hablar en términos sencillos nada más para que la audiencia también me entienda. Doctora, decía usted que ya están imputados estas personas. ¿De qué hechos punibles hablamos? Un concurso de hechos punibles y de acuerdo a las conductas desplegadas por cada uno. Pero son varias. Estamos hablando en principio de estafa mediante sistemas informáticos, acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, asociación criminal. Son varios hechos. Más personas estarían Sí. involucradas porque hablaba usted también, o sea, se podría decir que alguien también dentro de estas empresas telefónicas podría también estar acompañando este esquema. Bueno, de hecho que realmente uno de nuestros principales objetivos hoy de imputados fue funcionario de una empresa de telefonía. Ah, es funcionario. El que tenía, que tuvo, fue un exfuncionario y que tenía Ah, acceso a los datos personales, a las cuentas, todo. tenía Todo. información Estamos hablando de un privilegiada. esquema familiar. Mm. Exacto, exacto. Y es parte de los detenidos. Son una familia, padre y dos hijos. Doctora, y aprovechando también esta comunicación, no sé si llegaron ustedes a tener denuncias también o interiorizarse de esta serie de llamadas que uno viene recibiendo del extranjero, de varias partes del país, de que se habla que también podría ser un sistema de estafas. No sé si tienen ya ustedes algún tipo de denuncia o alguna información o alerta también con relación a estas llamadas que se vienen dando. Estoy en conocimiento del hecho, pero a través de los medios no existe denuncia alguna por parte, según el informe recaudado o recibido de mesa de entrada. Pero de hecho que debemos, una vez más lo digo, estar alertas porque muchas veces también no solo este tipo de llamadas se utiliza el solo efecto de generar un costo para la persona que devuelve dicha llamada, sino también es muy importante tener en cuenta la grabación de la voz. Entonces es mejor que si uno recibe una llamada que ya se encuentra individualizada por país, porque desde el momento que recibimos dice Rusia, Andorra y si es un número no conocido, ya directamente yo les sugiero que no atiendan. Y ¿Por qué? Porque justamente esa grabación de voz es lo que mañana se puede utilizar para cualquier tipo de extorsiones. o sea que todo eso también uno tiene que analizar a la hora de Sí, recibir cualquier llamado extraño que no esté dentro de su... específicamente la palabra hola, sí. Claro, porque Entonces, eh, se ingenian las personas para... sí, sí. Bueno, doctora, te Así es. agradecemos ¿Por qué? mucho. Porque Sí. existen también herramientas, debo decir también de que existen herramientas forenses que sí son utilizadas para el mal. Entonces Ah, debemos tener en cuenta esto. Estamos en una época tecnológica. claro que uno tiene que ayornarse y Sí. ser cuidadosa en todo. Doctora, te agradecemos mucho este Vale. contacto. Muy amable de tu parte. A usted por el espacio. Que tengan buen resto de jornada. Hasta luego. Igualmente. La fiscal